Bueno, pues seguimos entonces con lo que nos quedamos. Hay un estudio que se hizo, que es en una localidad de Nueva Zelanda que se llama Dunedin, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Dunedin, y que hicieron un estudio de toda la población que tenía determinada edad, 30 y pocos años, de ahí para abajo, pues estuvieron haciendo un estudio de su secuencia genética, su caracterización genética y el estilo de vida que llevaban. Entonces se dieron cuenta, ellos no pudieron identificar marcas epigenéticas, pues no era, pero se dieron cuenta de fuertes correlaciones, fuertes relaciones que existían entre el desarrollo de algunos, la prevalencia y el desarrollo de algunos efectos de los genes y con algunas características de su modo de vida. Y eso dio pistas sobre cómo se podían relacionar efectos del entorno con la expresión de los genes. 3 ejemplos de ese trabajo, para no... Hay un gen que se llama MAOA, que tiene 2 variantes, una normal y otra variante, digamos, que te produce un efecto negativo. Y ese efecto negativo se activaba cuando la persona había sufrido abuso infantil. Entonces, como otro ejemplo, el gen 5HTT, que tiene otra variante negativa y que se activa cuando la persona vive de manera muy recurrente, muy frecuente, situaciones de mucha preocupación, de mucha ansiedad. Otro ejemplo, el gen COMT, que predispone a la esquizofrenia siempre y cuando la persona haya sido un consumidor habitual de marihuana. ¿Esto aquí o mundial? No, esto en esa población, en Dunedin. Y esto llevó a la idea de que efectivamente el entorno podría alterar la expresión de los genes. Aquí todavía no se está hablando de marca epigenética, de epigenoma y nada, porque no se conocían bien. Pero sí empezaron a verse un estudio de otros muchos, no tanto, donde empezaron a verse esa correlación. Por seguir un poco más, en los distintos ámbitos que hemos visto, la dieta, el impacto de la alimentación, ha sido uno de los ejemplos primeros donde se puso en manifiesto la influencia epigenética. Por ejemplo, hubo un estudio que se hizo en una localidad de Suecia donde el investigador empezó a ir cogiendo el historial de los últimos 200 años. Ir viendo, tenía en el archivo del pueblo, pues estaban todos los datos de fallecimiento y muerte, la edad y demás. Entonces empezó a correlacionar cómo en padres que habían vivido en años de abundancia, sus hijos tenían mayor propensión a determinadas enfermedades relacionadas con la sobreabundancia, propensión al colesterol alto o a la diabetes o a problemas cardiovasculares. Y entonces eso dio indicio, además había una correlación muy intensa. El padre vive un periodo donde ha habido buenas cosechas, bonanza económica, posibilidad de una sobrealimentación, pues los descendientes tenían mayor propensión a las enfermedades que se originan pues, cuando uno abusa de la grasa o cuando uno abusa de la alimentación. Un ejemplo que fue paradigmático y que se ha puesto mucho es cuando se empezaron a estudiar los descendientes de la hambruna de Holanda en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. En el año 44, en Holanda, que estaba bajo la ocupación nazi, había unas condiciones, pues de eso, de todo lo que el desastre que produce la guerra. Pero además coincidió con unas cosechas muy malas. Entonces hubo muy poca disponibilidad de alimentos y la población holandesa en general pasó
pero una hambruna histórica, murió mucha gente y se ha ido comprobando cómo los nietos de las mujeres embarazadas en ese momento que habían su hijo, su hija estaba en feto cuando esa gran hambruna nació y se desarrolló y luego tuvo hijos y luego tuvo nietos, los hijos y los nietos mantienen una tendencia intensa a la obesidad, mientras que en otras circunstancias no. Un poco con lo que yo comentaba antes de que se ha ido viendo como efectivamente hay una serie de marcas epigenéticas que luego se identificaron en qué genes se producían, de que cuando el organismo está en una situación de falta, de escasez de recursos, pues tiene la posibilidad de optimizar su rendimiento activando una serie de genes que se quedan activos cuando los hijos o los nietos les pasa esa marca epigenética. Estos son estudios ya clásicos que salieron. Luego hay algo que forma parte de las terapias epigenéticas actuales, que es el efecto de ciertos nutrientes. Antes he puesto un ejemplo, he puesto una diapositiva donde aparecían los 6 mecanismos moleculares por los cuales un gen se enciende o se apaga. Son mecanismos moleculares. Entonces, determinadas moléculas que si se incorporan a la sangre con la alimentación, con una alimentación determinada, generalmente están asociadas a verduras, productos antioxidantes, pues entonces se favorece el borrado de algunas marcas o el encendido de otras marcas. Entonces, con la alimentación hay terapias ya epigenéticas que se basan también y que tienen como ayuda el orientar la dieta a determinados productos que tienen determinadas moléculas bioactivas que trabajan en eso. Un ejemplo que todas las madres conocéis es cuando en el embarazo se da el ácido fólico. ¿No? ¿Os acordáis que dan mucho, por lo menos en España, yo me imagino que aquí también, el ácido fólico se daba? Pues el ácido fólico acaba transformándose en una molécula que es precursor de uno de los mecanismos de control epigenético. En el encendido y apagado de genes. Mas o ácido fólico é positivo ou negativo? ¿Cómo? O ácido fólico tem uma ação positiva? El ácido fólico es positivo y todo se dice porque cuando hay una serie de genes en el proceso de formación del feto que como no funcionen bien dan lugar a malformaciones. Y el no funcionamiento de esos genes, a ver, voy a explicar una cosa para ahora. ¿No ha llamado la atención cuando se produce un desarrollo de un embrión, en el que sea, cómo saben las células que estaban en el espacio que luego va a ocupar la cabeza, que tienen que desarrollar la cabeza? Y las mismas células que tienen el mismo código genético del espacio donde luego va a dar lugar al pie y forman los dedos del pie y forman la uña y forman, o sea, ¿cómo saben, siendo todo el mismo código genético, cómo saben las células que están? Porque al principio el embrión es un pegote de células, y las que están en este punto acaban dando la cabeza y las que están en este punto acaban dando los pies. ¿Cómo lo saben las células si tienen el mismo código genético? Eso era lo que se preguntaba Waddington, el científico que he dicho antes, cuando decía, bueno, tiene que haber algo en el ambiente que, pues eso, a nivel molecular, a nivel esotérico ya podemos hablar de otras causas, evidentemente, pero desde el punto de vista molecular, se conoce y ya sé que intervienen mucho los fenómenos epigenéticos. Hay determinados genes que se activan para desarrollarse, para producir multiplicaciones o producir, y hay otros genes que se apagan. El ácido fólico en la mujer embarazada interviene en la posibilidad de que el organismo encienda y apague los genes que sabe que tiene que encender y apagar.
¿Cómo sabe el organismo los genes que tiene que encender y apagar? Bueno, pues eso tendrá que descubrirlo la ciencia, ¿no? Ahora mismo el esoterismo nos da una idea, pero la ciencia tendrá que descubrirlo también por sus propios medios. Pero efectivamente hay una serie de genes que tienen que encenderse y otros que tienen que apagarse en el proceso de formación del embrión, porque si no se encienden o se apagan, se producen malformaciones. Bueno, pues el ácido fólico proporciona que al cuerpo no le falte en ningún momento los elementos que encienden y apagan los genes, para que el cuerpo pueda encender y apagar los genes a necesidad. Entonces, es la más cosas que se han visto con relación a la dieta y epigenética, pues el efecto del ayuno o el ayuno intermitente. El ayuno intermitente sabéis que se ha puesto muy de moda, que es pues comer y estar un tiempo, no sé, son 16 horas, 12 horas, una cantidad sin comer y luego así. Pues se ha visto que hay una serie de respuestas que están en relación con los programas de presión genética que tienen que ver con el metabolismo de los lípidos, de las grasas, que se favorece el metabolismo de los azúcares, se favorece la activación de las mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? Son en la célula el órgano que produce la energía. Pues entonces cuando se va activando el órgano que produce energía, pues se va consumiendo energía. Se activan genes que están en relación con la supresión de los tumores y se activan genes que están en relación con la supresión de la inflamación. La inflamación, luego lo veremos un poco más adelante, es un proceso, la formación de tumores se produce cuando un gen imaginaros el gen que da lugar en las células donde luego se ha desarrollado la lengua, pues esas células en un momento determinado de mi formación como individuo crecieron mucho hasta desarrollar la lengua. Y luego se paró el gen que desarrollaba, se paró en esas células para toda la vida. Pero si de buena primera se activa, sin ningún motivo y sin una necesidad, pues entonces empieza a producirse una reproducción sin sentido y perniciosa, muy acelerada en una parte de la lengua y me da lugar a un tumor. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que se ha visto con dietas que se basan en un ayuno o un ayuno intermitente es que se confirma y se consolida que los genes que tienen que estar apagados para que no se den tumores siguen apagados. Y los genes que no tienen que dar inflamación, que producen inflamaciones, siguen apagados. La inflamación es un proceso de defensa natural. Cuando el organismo se ve agredido por distintas circunstancias que ocasionan un profundo desequilibrio, se produce una inflamación promovida por un conjunto de genes, que esa inflamación, ese proceso inflamatorio tiene que ver con la respuesta inmunológica que puede producir la defensa, la capacidad de hacer frente a ese problema. Las inflamaciones se producen de forma natural cuando hay una angina. ¿Qué se producen con la angina? Una inflamación de la angina. En español le decimos la angina, cuando la amígdala, cuando se inflama la garganta y en los niños pequeños y se produce fiebre y los niños no pueden tragar, o eso lo hemos tenido todos con nuestros hijos, pues, o cuando éramos pequeños. Esa inflamación es buena porque el organismo está combatiendo una agresión. Pero si de buena primera se me activan los genes inflamatorios sin necesidad, me produce una enfermedad. Pues esa dieta mantiene los genes que suprimen la inflamación. Entonces el ayuno es una buena cosa. Desde este punto de vista, sí. Un ayuno que no sea hambre. O sea, hay diferencia entre ayuno y hambre. Que hemos visto antes que con el hambre pues se producía lo contrario, o sea, un efecto rebote. Un ayuno es un
parada temporal en la ingesta de alimentos, pero el tiempo que ingiero alimentos, ingiero todo lo que necesito. Pero hambre es que como poco y mal. Y como poco, y lo poco que como son 4 trozos de pan y poco más. Entonces, en este sentido sí, el ayuno intermitente, cuando al organismo no le faltan los nutrientes necesarios, tiene un efecto positivo a nivel epigenético. Y lo contrario, o sea, cuando hay una sobrealimentación, o sea, una comida en más de lo que es necesario, se producen también efectos a nivel en la expresión epigenética, que sería, por ejemplo, una mayor producción de grasa, con lo cual uno engorda, un mayor almacenamiento de nutrientes, procesos de inflamación que están movidos por esos genes. Cuando se produce un proceso de inflamación, se produce un problema. O sea, imaginaros inflamación en el cerebro. Se produce un problema en el cerebro. O una inflamación en un órgano muy importante, el hígado, el bazo, los riñones, porque equivocadamente se han encendido genes que activan la defensa que supone la inflamación. Pues supone un problema para esos órganos. Entonces son cuando aparecen determinadas enfermedades. El estrés oxidativo. El estrés oxidativo quiere decir que de buena primera la célula está empezando a funcionar mal desde el punto de vista energético. Por ejemplo, imaginaros que aquí el secretario de Economía, que gestiona todos los recursos económicos de la filial, le da por invertir en juegos de azar. Porque piensa que en el momento que toque la lotería va a ser la solución a los problemas económicos. Se produce un desajuste, se produce un desequilibrio profundo. Hasta que alguien convenza al secretario de Economía que no puede hacer eso porque es un absurdo, porque es algo ficticio, es virtual lo que está pensando. Entonces, ese sería un poco el ejemplo. Y la célula empieza a disipar energía sin que sea necesario, porque hay genes que se han activado que le dicen disipa, disipa, disipa. O sea, al secretario de Economía ha leído que los sueños se cumplen siempre. Yo he soñado que esta noche que nos va a tocar la lotería, y guiado por mi buena voluntad de que haya recursos suficientes y todas las penalidades económicas ya se queden atrás, compro la lotería, pero todo lo que tengo es la lotería. Sí, sé que por ético ha tenido una información equivocada, pues lo mismo pasa con las células. De buena primera se activan genes que le llevan a disipar energía. Y la célula se queda sin energía y muere. Y muere otra, y otra, y otra, y otra, y empieza un proceso de envejecimiento prematuro, por ejemplo. También, por ejemplo, con la resistencia a la insulina. Y ya tenemos el cuadro de las diabetes. Entonces, estos son programaciones epigenéticas que se producen con una sobrealimentación. Estas son investigaciones muy recientes que se ha ido comprobando, como tú ya lo vas viendo en tu trabajo, no son aproximaciones estadísticas como lo que hemos dicho antes del pueblo de Suecia, que esto ya son evidencias directas de estudios moleculares y demás, y entonces hay bastante descubierto, y conforme se descubren cosas se abren más interrogantes. Y no para de abrirse interrogantes, decir, bueno, ¿y esto cómo lo sabe? ¿Y esto cómo no sé qué? ¿Y esto? Ejercicio físico. Voy a poner solamente un ejemplo. Todos sabemos que a partir de los 30 y tantos años empezamos el proceso de declive a nivel de nuestro organismo físico, nuestro cuerpo material. Y ese declive se acentúa en el caso de la capacidad cognitiva, se acentúa a partir de los 60 años, en que ya se empieza a caer cuesta abajo y sin freno con la capacidad cognitiva.
y se produce lo que se llama un envejecimiento cognitivo. Ese envejecimiento cognitivo tiene lugar sobre todo en una región del cerebro que se llama hipocampo. Y en esa región empiezan a producirse alteraciones epigenéticas que tienen como resultado que las células se nutren peor, que empieza a haber procesos de inflamación y entonces disminuye el espacio para las células y en definitiva va envejeciendo un poco esa zona. Pues se ha ido descubriendo que cuando se hace un ejercicio físico, a esa edad, en edad anterior y también a esa edad, los músculos liberan una serie de moléculas que son capaces de traspasar. Hay una barrera, de las pocas barreras que son impermeables, hay una barrera entre el cuerpo y la membrana que rodea el cerebro. La membrana que rodea el cerebro son 3 membranas, se llaman meninges. Y entonces, esa es un sistema especialmente preparado en el cuerpo para que no pase nada. Porque es muy delicado el cerebro. Y como haya algo que pase que no deba, virus, organismos patógenos, sustancias que no son adecuadas, pues entonces ya se produce un problema muy serio para el individuo. Entonces hay una especial, o sea, el diseño está pensado para que haya una especial resistencia a que pasen cosas a través de las meninges. Pero hay una sustancia que liberan los músculos a través del ejercicio, cuando se hace ejercicio físico, que sí pasan. Y lo que producen en el hipocampo es detener las marcas epigenéticas que llevan al envejecimiento. Con lo cual se retrasa, y además por lo visto de manera bastante inmediata y bastante prolongada, el envejecimiento cognitivo. Va a acabar llegando, pero se retrasa. ¿Queda más o menos clara la idea? El estrés. Aquí voy a tener un poco más. El estrés está muy estudiado. Nosotros compartimos con los animales 2 programas. Digo nosotros los humanos. Compartimos con los animales 2 programas, bajo los cuales se desarrolla la vida. Programa desarrollo. Todo el cuerpo se predispone a desarrollarse y a mantener ese desarrollo. Programa protección. El cuerpo se pone en alerta y deriva toda la energía, buena parte de energía, a la protección, eliminando o por lo menos deteniendo el programa de desarrollo. Vamos a la economía de una organización que tiene su programa de protección y su programa de desarrollo. El programa de desarrollo es que gestiona los recursos de todo tipo, los recursos materiales, económicos, el capital humano, todo lo gestiona para desempeñar los fines para los cuales esa asociación, esa organización está desarrollada. Pero ante una posibilidad de embargo, porque de buena primera pueden embargarnos por un problema, pueden embargar la casa, pues se pone en marcha el programa protección. Se detiene todo el destino de recursos al programa de desarrollo y se llevan todos los recursos a pagar la hipoteca para que no embarguen la casa. Eso es lo que ocurre fundamentalmente. Los programas de protección, los animales y el ser humano, los tenemos para poder atender urgencias, amenazas. Siento la amenaza. Voy por una calle oscura y de buena primera siento unos ruidos y gente que va detrás mía. Y me pongo en alerta. Y todo mi cuerpo ha dejado de estar manteniendo el desarrollo y todos los recursos los pone en estado de alerta. Se moviliza todo para dar una respuesta rápida al ataque, a la amenaza. Tengo en la alerta todo y en un momento determinado mis músculos están a tope de azúcar, están a tope de energía para poder dar una corretada y tengo los sentidos en la alerta, o sea, está todo en disposición de alerta. Estoy andando, escucho que se acerca y de buena primera cruza la calle y lo veo. Relajo la amenaza.
ya vuelvo al programa de desarrollo. Y ya de nuevo la energía se distribuye en el desarrollo normal. Lo que ocurre con el estrés y con la ansiedad es que el programa de desarrollo, mejor dicho, el programa alerta, se mantiene encendido permanentemente. Y lo que debería de haber durado unos instantes, unos minutos, para poder dar una respuesta adecuada a una amenaza, se mantiene activo semanas, meses y meses y meses. Con lo cual se empiezan a generar un cambio profundo en la expresión de genes, que afecta prácticamente a todo el organismo. Entonces empiezan a aparecer cuadros, el estrés desde el punto de vista clínico, pues sabéis que produce un cuadro muy complejo de efectos, a nivel de que uno se hace más sensible a enfermedades, a nivel inmunológico pues las respuestas son peores, se cambia la capacidad de nutrición, de todo, a nivel cognitivo, a nivel... Entonces, eso está provocado porque en esa situación permanente de programas de protección se van consolidando marcas epigenéticas en genes que no debían estar marcados, o al revés, o se van activando genes que no deberían estar activados. En oncología, aunque luego lo vamos viendo, en oncología se ha visto que efectivamente se activan genes que deberían de estar apagados, porque se encendieron cuando se estaba produciendo el desarrollo embriológico, embrionario mejor dicho, y de buena primera empiezan a ponerse en marcha. Hay ejemplos, por ejemplo, se han hecho estudios en Italia y creo que en Estados Unidos también, de qué pasa cuando una madre gestante vive con estrés. Que sus hijos nacen con menos peso, con mayor propensión al desarrollo de enfermedades en el futuro. O sea, han ido heredando una serie de marcas epigenéticas que la madre le ha ido transmitiendo, en este caso por dos vías. Por la vía de la placenta, porque las sustancias químicas que caracterizan el cuadro de estrés han pasado a la placenta y el feto se ha puesto en modo protección. El feto sin tener ni idea de nada, sin estar, o sea, el pobretico o la pobretica, sin tener culpa de nada, con el estar viviendo de manera directa el efecto del estrés de la madre. Porque pasan directamente a través de la placenta todas las moléculas que produce el cuadro de estrés. Y luego también a través de vías epigenéticas. Esas moléculas que están en la madre están dando lugar a una serie de activación o desactivación de genes que dan lugar a esos cuadros, se producen también en el feto. Y el feto empieza a tener su propia marca genética y epigenética como consecuencia del estrés que está viviendo la madre. No sé si me explico. Entonces, de eso hay estudios también. La propia actitud que pueden tener los padres hacia un futuro embarazo también acaba reflejado epigenéticamente en la criatura que nace. Por ejemplo, tanto en padres como madres. Cuando padres o madres viven con ansiedad la posibilidad de tener una descendencia, de tener un hijo, eso de alguna manera queda reflejado en marcas epigenéticas que hereda el hijo y que se traducen en menor tamaño, en mayor propensión a determinadas enfermedades, menor peso, un poco más fragilidad. O sea que acaba teniendo también todo eso un efecto. ¿Queda más o menos claro? A nivel sociológico, hay mucha evidencia de que el afecto materno facilita la maduración del cerebro de los niños que ya han nacido, de los bebés. Y al contrario, cuando el niño, sobre todo el niño pequeño, en la primera infancia,
sufre falta de amor, falta de cuidado o abuso y maltrato, se produce, ya lo comentaba antes, antes del descanso, se produce un cambio en el marcado de genes que predisponen a la persona, en este caso un niño pequeño, a enfrentar el mundo como si estuviese en un combate, en un entorno hostil. Con lo cual se frena su desarrollo, se frena su capacidad de desarrollo cognitivo y se aumentan la predisposición a las adicciones a sustancias. Adicciones a sustancias. Y luego lo que se ha visto es que ese cuadro que lo comentaba antes, cuando estaba respondiendo a una pregunta, ese cuadro puede revertirse cuando el niño, o el adolescente, o el hombre o mujer, vive permanentemente situaciones que no eran a las que se había predispuesto su cuerpo de niño. Y si había vivido en una falta de cariño o de sincero, de amor, de comprensión, de consideración, pues se van revertiendo y lo experimenta de manera recurrente, pues se van revirtiendo esas marcas epigenéticas. Hay muchas marcas epigenéticas de las que no se sabe cómo se pueden quitar. No se saben que están ahí, se sabe que efectivamente se puede influir, pero no se sabe qué se puede hacer. Y hay otras que sí se están tomando evidencia de cómo se quita. Evidencia y análisis y estudios y que se comprueba que efectivamente se quitan. Más cuestiones. El efecto del estatus social. El estatus social se adquiere por comparación del capital que yo dispongo con respecto al capital del entorno. Cuando digo capital, los sociólogos hablan de capital económico, pero también hablan de capital humano, capital material, capital social, capital cultural. Entonces, como somos seres sociales y necesitamos sentirnos en una sociedad, cuando yo, comparándome con el resto de la sociedad, me doy cuenta de que tengo poco capital, esa situación de desasosiego, de frustración que puede sobrellevarme de manera permanente, genera marca epigenética. Cuando yo me siento maltratado por la sociedad, cuando yo me siento fruto de injusticia, no es que las tenga, sino que pienso que es así, pienso que formo parte de un sector perdedor, de un sector fracasado, de que no cumplo las expectativas, porque el estatus social donde yo me coloco por comparación inevitable de mi capital con el resto del capital que hay en la sociedad, me genera frustración, desasosiego, ansiedad y da lugar a la aparición de adicciones. Lo que se ha ido comprobando es que se predispone la expresión genética de tal manera, con el encendido y apagado de genes, que es más fácil que se caiga en adicciones. El abuso, hubo un estudio que se hizo analizando el cerebro de suicidas. Entonces hubo un estudio, se hizo en Nueva York. Se estuvo analizando el cerebro de suicidas y se estuvo comprobando que los suicidas que habían sufrido abusos sexuales en su infancia mantenían una serie de marcas epigenéticas que no las tenían aquellos que se habían suicidado por otras. A lo mejor todos se habían suicidado por una causa diferente, pero los que habían tenido ese abuso infantiles, pues habían tenido una serie de marcas epigenéticas que no tenían los otros. Con lo cual, pues de alguna manera, el abuso que puede recibir, puede experimentar un niño o una niña, pues también va marcando a ese nivel. ¿Queda más o menos claro lo que estoy diciendo? En relación al cáncer, de aquí hay mucha investigación en relación al cáncer porque es uno de los fenómenos epigenéticos más relevantes para la medicina.
por las consecuencias que tiene el cáncer, evidentemente. Y se ha visto que se activan oncogenes. Los oncogenes son los genes que he comentado antes que están relacionados con la multiplicación rápida de algunas partes en el desarrollo embrionario. Lo que he comentado antes, las células que están en el pegote que supone el embrión, pues las células que están en un sitio se empiezan a crecer mucho, mucho, mucho hasta que dan lugar a la cabeza. Bueno, pues los genes, esos oncogenes están desactivados cuando termina la formación del feto. Ya deben de quedar desactivados siempre. Sin embargo, por factores epigenéticos que pueden estar en relación con el tabaco, que puede estar en relación con modo de vida, un modo de vida estresante o lleno de ansiedad, o que puede estar en relación con contaminación ambiental, contaminantes, sobre todo muchos relacionados con el arsénico y otras sustancias, pues pueden activar esos oncogenes y que se vayan desactivando los genes supresores de tumores. Entonces se produce un doble efecto. Se activan genes que dan lugar a una multiplicación exagerada de células que ya no tiene sentido, que da lugar a un tumor, y luego por otro lado se desactivan genes que van suprimiendo los tumores. Y ese proceso provoca ventaja al tumor, de tal manera que el tumor empieza a jugar con ventaja. Se conocen cuáles son los ambientes y la epigenética del cáncer, cómo empieza a conocerse todo el proceso de la dieta, el efecto que tienen las dietas, el efecto que tiene el estilo de vida, y empiezan ya a abordarse tratamientos epigenéticos contra el cáncer. Si yo identifico, y además el cáncer es una de las enfermedades de las expresiones genéticas más conocidas, pues se está investigando muchísimo continuamente. Entonces, se conoce mucho de la genética del cáncer. Si yo identifico cuáles son los genes que se activan y cuáles los que no se activan, yo puedo dirigir las moléculas que apagan de nuevo los oncogenes y activar terapias que me enciendan de nuevo los genes que suprimen los tumores. De eso hay bastante avanzado. Se está descubriendo mucho y continuamente surgen publicaciones al respecto, pero de eso se está trabajando mucho. Más cosas, por ir un poco más ligerito. El envejecimiento. El envejecimiento, conforme uno va avanzando en la edad, pues la expresión genética se va alterando. Y entonces acontece de forma natural el envejecimiento. El envejecimiento es que empiezan a morir más células de las que nacen. Entonces, al morir más células de las que nacen, el cuerpo va envejeciendo. Para que una célula se reproduzca, hace falta que una parte de los cromosomas que se llaman telómeros estén activos. A ver si yo explico, logro bien lo que es un telómero. ¿Os acordáis? Bueno, los telómeros son unas partes que hay... Uy, me está dando un pico de nariz. Un pico de nariz. Uy, uy, uy. Los telómeros son unas partes que el gen del picado. Son una... ¿Cómo se llama mismo? Telómeros. Telómeros. Los telómeros son unas partes que hay en el extremo de los cromosomas que permiten que los cromosomas se dupliquen. Y entonces, al duplicarse los cromosomas, la célula se divide en dos. Y así, mientras la célula se va dividiendo, estamos jóvenes. Pero llega un momento en que los telómeros se van acortando, o sea, con cada división de la célula se van acortando los telómeros y llega un momento que ya los telómeros son tan pequeñitos que los cromosomas ya no pueden dividirse. Y esa célula ya no puede dividirse. Si empieza a predominar en un tejido determinado mayor cantidad de células que no se dividen que las que sí se dividen,
el tejido se envejece. Entonces, hay relojes epigenéticos que se calculan por bioinformática, hay toda una serie de programas, hay una serie de algoritmos con toda la información genética que puede tener no sé, cualquiera de nosotros. Imaginaros, pues yo mismo, que ya os he dicho mi edad de carnet de identidad es 61 años, pero si me hiciesen un análisis genético donde estuviese también presente el conjunto de genes que están callados y el conjunto de genes que están expresados, me dan mi edad epigenética. O sea, qué edad tienes desde el punto de vista del funcionamiento de la maquinaria. Porque se supone que cuando llega el proceso de defunción natural, no por accidente ni por enfermedad, no, un cuerpo que se muere por sí mismo, solo. Es cuando concurre una serie de circunstancias y una de ellas es que la expresión genética se va apagando. Acordad lo que dije al principio, los genes producen proteínas. Si empiezan a dejar de producirse proteínas, el cuerpo empieza a dejar de tener mecanismos de funcionamiento. Y poco a poco, apagando hasta que muero. La edad epigenética, hay ya bastantes modelos de relojes epigenéticos, me dice en función de la actividad de expresión de genes que yo tengo en este momento, qué edad tengo y por tanto cuánto me queda. Con lo cual es posible que tenga 61 años, no, posible no, seguro tengo 61 años, según aparece en el carnet de identidad tengo 61 años, pero si me hiciesen análisis, a lo mejor me dicen, no, epigenéticamente tienes 78. No me digas, me hunde en la miseria. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que hago? Entonces empieza, bueno, pues cambia de estilo de vida, a ver, te empiezan a... ¿Cómo vives tú la vida? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu...? Pero ya no va para atrás, simplemente se... No, pero puedo detener, puedo decir, bueno, no, ya epigenética... No me va a decir epigenéticamente que tengo 35 años. Eso no me lo va a decir. Pero sí puedo decir, bueno, tiene, en vez de 78, pues ya llega a 71. Ay, broma. Venga, vamos. Claro, puedo facilitar porque puedo activar genes que estaban desactivados. O sea, imagínate que yo he ido desactivando genes que facilitan el metabolismo, facilitan la renovación, facilitan la respuesta a los ataques de microorganismos, de agentes patógenos y demás. Entonces hay un conjunto de genes que por mi estilo de vida, que tiene una raíz mental, y ahora vamos a ir al final, por el estilo de vida que tiene una raíz mental, yo he ido desactivando genes que me están acercando al final, antes de lo que me correspondería por edad física. Entonces, eso es un tema que también se está trabajando mucho, sobre todo en Europa, que en Europa somos el continente envejecido, ¿no? Lo geriátrico en Europa nos preocupa mucho, ¿no? Porque estamos más cerca que otra cosa. ¿Un suicidio epigenético? Sí, existe un suicidio natural, que se llama apoptosis, que es cuando hay una programación de que las células ya hasta aquí hemos llegado y mueren. Entonces, eso es inevitable y eso está ahí. Pero existe la posibilidad de que yo acelere ese proceso por cuestiones epigenéticas. Ese código ya viene en el gen, es decir, tú vas a durar tanto tiempo al máximo. Sí, no. Genéticamente los humanos estamos programados para un tiempo. Puedo alargarlo, por ejemplo, la esperanza de vida ha aumentado mucho en el último siglo. ¿Por qué? Pues porque ha avanzado la medicina, ha avanzado los cuidados personales que uno se puede dar, ha avanzado mucho la nutrición y entonces puedo. Pero hay un límite al que
ya no es difícil que se traspase. Por lo menos estadísticamente es difícil que se traspase. Todos conocemos noticias de gente que dice, bueno, un viejecito en Japón que vive 117 años. Sí, pero lo normal es que hoy en día en sociedades avanzadas, como pasa con la nipona o como pasa con las sociedades de Europa Occidental, pues la media esté en los 80 y mucho, 90 y poco. Mi madre tiene 91 años. Lo más probable es que este año caiga. Por ejemplo, el caso Y si no, el año que viene, y si no, el otro, porque es inevitable, porque es que es así. esa información de que esa persona llegó hasta 90 y poco, pasa para la generación siguiente y la siguiente generación No, puede alargar. no. Eso depende de las decisiones que tome la siguiente generación. O sea, genéticamente todos podemos llegar a vivir, o sea, si una persona en la Edad Media hubiese tenido unas condiciones estupendas, pues habría llegado a los 80 y tantos años. Conocemos vidas de filósofos, de gente que llegó, filósofos clásicos, que llegaron a los 80 y pocos años. Pero lo normal es que en la Edad Media, a los 30 y tantos años, ya estaba cerca. Entonces, el que una persona llegue, el ejemplo de la vida, no implica que la siguiente llegue a lo mismo, porque depende, en primer lugar, de las decisiones que tome esa persona. Decisiones que están en relación con su estilo de vida y con el propósito de su vida. El propósito de la vida marca una diferencia grande. Porque el propósito de la vida, y esto es un poco la parte del final, el propósito de la vida me lleva a poder desarrollar todas mis capacidades, con lo cual activo al máximo el programa de desarrollo, o a no desarrollar mis capacidades, donde metemos las capacidades espirituales. Entonces, el propósito de la vida va a ser fundamental. Yo puedo tener mi antecedente, haber vivido a los 90, a los 90 y tantos años. Y sin embargo el propósito de mi vida me lleva a despreciar valores y capacidades y a estar sujeto a todo esto. Y yo no voy a llegar a los 90 años. Aunque mis antecesores sí llegasen a los 90 años. O sea, lo que se está viendo era algo que ya sabíamos nosotros filosóficamente. Pero lo que está poniendo de manifiesto toda esta relación mente-genes es que efectivamente la realidad mental en la que yo vivo tiene un impacto de primer orden en el desenvolvimiento de mi cuerpo físico, incluyendo algo que parecía que era intocable, que son la expresión de los genes. Y todavía no estamos seguros que no haya una modificación genética. Todavía no se sabe. Pero a mí no me extrañaría que ahora apareciesen en un futuro investigaciones y dijeron, no, es que con determinadas formas de vida se producen determinadas modificaciones genéticas. Hoy por hoy no se ha descubierto eso. Pero era impensable que un gen pudiese estar, la expresión de un gen estuviese determinado por el medio ambiente, hasta hace poco. Entonces, lo que sí está visto es que efectivamente las decisiones que toma uno en la vida son independientes completamente de las decisiones que tomaron mis padres o mi abuelo o mi linaje, y en ese sentido es mucho más relevante lo que yo decido que de dónde procedo. De dónde procedo puede llegar a ser anecdótico, pero lo que yo decido es lo relevante. Y en este sentido, pues como hemos comentado antes, el propósito de la vida es fundamental. Estás hablando de libre arbitrio. No, hombre, por supuesto. Sí. Pero también tenemos que considerar el inconsciente, ¿no? Porque el inconsciente también tiene una gran influencia sobre lo que nos sucede en la vida. Sí, pero el inconsciente yo también lo cambio. El inconsciente lo puedo cambiar. Voy a un ejemplo. Tú imagínate que yo he visto desde mi más tierna infancia
que cuando dos personas discuten, una pega a la otra y se acabó la discusión. Esa respuesta genera, en mi subconsciente, genera un modelo, un procedimiento. Y entonces yo, cuando discuto en la guardería con otro niño, la solución es ¡plá! ¿Hasta cuándo? Hasta que yo, de manera consciente, a través de la formación adecuada, decido que eso no es la respuesta adecuada. Y comienzo con mi autocontrol. El efecto del autocontrol es más poderoso que el efecto de la herencia. Y de ahí viene la posibilidad de evolución. ¿Puede repetir, por favor? El efecto del autocontrol es más poderoso que el efecto de la herencia. La herencia puede ser, en el ejemplo que he puesto, que yo he visto cómo mi padre le pega a mi madre desde que era un niño pequeñito, y entonces yo entiendo que ese es el procedimiento para solucionar un problema. Y estoy repartiendo guantazos en la guardería continuamente. ¿Hasta qué? Hasta que alguien, que en este caso pues será, pues no sé, mis progenitores, hasta que me enseñan, hasta que yo aprendo que eso no soluciona nada, porque eso genera un sufrimiento, genera dolor, genera injusticia. Y entonces yo decido voluntariamente erradicar de mi comportamiento esa actividad. La decisión firme de ese autocontrol es más potente que la inercia que aprendí de que se solucionan las cosas pegando. Si no, no existiría la evolución cultural en el ser humano, porque el autocontrol me lleva a una posibilidad de aprendizaje o genera la posibilidad de que aplique lo que aprendo. Y entonces, cuando soy capaz de frenar la máquina e introducir otra variable diferente, fruto del aprendizaje, estoy evolucionando. Entonces, en ese sentido es más potente. Luego, la herencia importa, evidentemente, y hay herencias muy tozudas, muy intensas, que a lo mejor van a requerir un autocontrol más intenso todavía. Pero esa herramienta, que es característica del ser humano, nos permite precisamente salir de esa situación. Pero eso forma un poco, estoy anticipando un poco el final de todo esto, a que ya nos estamos acercando. A nivel de salud mental, no se conocen muy bien los mecanismos, pero sí se ha visto que hay toda una serie de enfermedades en las que se encuentran marcas epigenéticas relacionadas con alimentación, con estilo de vida, con vivencias sociales y todo eso. Por ejemplo, en esquizofrenia, en autismo, en las perturbaciones alimentarias, en los hábitos, las adicciones, la depresión o el comportamiento suicida. O sea, cada vez hay más cuadros en relación a la salud mental en las que se están encontrando esas marcas epigenéticas. Hay unas investigaciones preciosas sobre meditación. Digo, no, está poniendo nada más que cosas negativas, pero también hay cosas positivas. Hay un libro que es de una investigadora que se llama Perla Kaliman, que yo lo tengo en PDF, te lo voy a pasar, José Carlos, por si es un librito pequeñito, muy fácil de entender. Esta Perla Kaliman es una investigadora, sobre todo en inmunología, pero ha ido investigando mucho y ha ido reuniendo evidencias del efecto que tienen las distintas formas de meditación a nivel epigenético. Sabéis que existen 3 grandes formas de meditación: la meditación de plena conciencia, la meditación concentrada en un punto concreto o la meditación por compasión, que serían como las 3 grandes formas de meditación de origen budista. En todas se ha ido viendo un montón de efectos. Yo he cogido solamente 3 ejemplos. Uno, que se reduce, algunas formas de meditación reducen el envejecimiento celular. O sea, el problema que yo he dicho antes, de que los telómeros se van acortando y empiezan, pues se frena eso. Entonces, ese problema de envejecimiento celular se produce. Pero cuando
cuando hacen ese tipo de investigaciones, por ejemplo, se hace un estudio de las células antes y después de la meditación Sí, para comprobar en efectivamente algunos casos sí. En algunos casos sí, y en otros se tiene testigos, grupos control. Hay investigaciones en las cuales se ha hecho un análisis genético, porque los menciono después, en el siguiente punto, en lo que se hace un antes y un después. Un análisis genético, una secuenciación genética con los genes que están marcados epigenéticamente y después. Y en otras investigaciones se cogen grupos se hacen generalmente tres grupos. Un grupo control, que no desarrolla ningún tipo de actividad de meditación, un grupo en el cual la actividad es incipiente y un grupo que ya lleva mucho tiempo meditando. Cuando digo mucho tiempo, varios meses o más de un año. No son meditadores muy experimentados. Entonces, pues en algunos casos se ha visto lo que te he comentado, lo de reducción del envejecimiento celular. En otros se ha ido investigando también en relación al estrés cómo empieza a recuperarse el programa de desarrollo. ¿Os acordáis que he dicho que tenemos programa de protección o de alerta y el programa de desarrollo? Y el estrés genera un cuadro permanente del programa de alerta. Si yo soy consciente de las causas de mi estrés y tomo la decisión de frenarlo y empiezo a anular o a gestionar de otra manera la fuente del estrés, yo puedo acelerar mi recuperación con meditaciones, según las investigaciones. Entonces puedo volver a revertir la carga epigenética que tenía, genes que tenían que expresarse y que no se expresan, vuelven a expresarse, y genes que no deberían de expresarse y se están expresando, vuelven a quedarse silenciados. Y luego hay toda una serie de... Hay un trabajo que hizo esta mujer con su equipo, precisamente en el sentido que tú estás comentando, de tomar muestras previas y luego posteriores, en las que se percibe como muchos genes que no estaban activos antes de la meditación, por malos hábitos de vida, por lo que sea, después de una actividad importante, intensa de meditación a lo largo del tiempo, empiezan a activarse. Recordad la meditación, hay varios tipos de meditación y depende de cómo cada persona afronte el tema de la meditación. La meditación puede llegar a ser la consecuencia de un propósito. Cuando nosotros estamos reflexionando sobre las consecuencias de nuestras acciones, reflexionando sobre el objetivo de nuestra vida o reflexionando sobre el ideal que estamos viviendo, es una forma de meditación. Y si esa reflexión la hago permanentemente, de una manera recurrente, de una manera sincera, y esa reflexión me trae cierto, a ver cómo lo digo, cierta tranquilidad con respecto a mí. O sea, voy a poner un ejemplo. Todos conocemos lo que es tener mucho trabajo a nivel de la vivencia de un ideal. Lo que es tener los días completos. Hay cosas que salen bien y cosas que no salen bien. Hacemos una reflexión permanentemente sobre cómo estamos viviendo nuestro propósito de vida. Y en la medida en que nos reconocemos que sí estamos intentando honestamente vivir y llevar a cabo nuestro propósito de vida, independientemente de que los resultados sean más o menos satisfactorios, nos sentimos en paz con nosotros mismos, aunque tenga mucho trabajo. ¿Eso lo hemos experimentado o no? Yo creo que sí. Pues esa situación genera un aumento de los genes del programa de desenvolvimiento. Porque aunque tenga mucho trabajo, aunque tenga todo no sé qué, cuando yo me analizo todas las noches y hago mi reflexión diaria de cómo estoy viviendo mi vida, cómo se acerca mi vida al propósito que yo me había marcado,
y digo, bueno, sigo adelante, estoy en la lucha, venga, ahí está bien, venga, tío valiente y bueno. Y me siento razonablemente satisfecho con mi vida, aunque tenga mucho trabajo y tenga muchas derrotas y tenga muchas cosas que no me han salido bien, sin embargo, sería el equivalente a ese sistema de meditación que estoy comentando. Estoy razonablemente satisfecho con mi vida. No sé si me estoy explicando. Pues podríamos decir que el propósito viene inscrito puede estar inscrito en los genes, ¿no? No. Porque viene a través de... El propósito es cultural. Cuando digo cultural, le digo en sentido amplio. Es un propósito adquirido. Es un propósito... en los genes físicos no viene. Puede venir en los genes espirituales, pues sí podrá venir, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero en los físicos no. Entonces, ese propósito es adquirido. Ese propósito, pues me llevó, tuve contacto con él, tuve contacto con esa idea, me sentí identificado con esa idea, decidí ponerla en práctica, de tal manera que constituyen el propósito de mi vida. Pero eso es algo que he adquirido independientemente de mi realidad biológica. Y eso tiene más fuerza que la herencia que voy recibiendo. Eso, y sobre todo, sea un propósito al que destino mi determinación. Si yo estoy determinado a cumplirlo, el ejemplo que he puesto antes de conducirme con respeto a los demás, frente al ejemplo que yo he visto de maltrato. En mi padre que eras tú. Y sin embargo, vi un ejemplo del cual repudio y hago la firme determinación de que yo no voy a ser violento. Aunque tenga muchas ganas de repartir violencia, pero controlo. Entonces, esa es la... ¿Queda más o menos claro? Conclusiones. Ya nos acercamos. Ya el tema de la epigenética está produciendo cambios profundos, o por lo menos está predisponiendo a un cambio profundo en el paradigma científico. ¿Por qué? Ya hemos comentado que hay un fin, todavía no se reconoce de manera abierta, o sea, no vayamos a decir que la comunidad científica entera dice no, todavía existe, digamos que es un ámbito de debate permanente. Existen muchos científicos que todavía siguen centrados en ese prejuicio del determinismo genético. No pensemos que la ciencia es un conocimiento exacto. La ciencia, en el momento en que requiere de la interpretación del ser humano, no es exacto, porque la interpretación está guiada por los prejuicios. Son exactos los instrumentos sí son exactos, pero la interpretación que se hace no. Y en esa interpretación, mucha gente, pues todavía, todos tenemos prejuicios. Y hay sesgos. Y ahí aparece, todavía estamos en una situación de confrontación entre ese determinismo genético y no. Luego también hemos comentado que se ve evidente la necesidad de reformular la teoría de la evolución. Antes estábamos comentando en el descanso que un antecesor a Darwin, que fue Lamarck, del cual pues, se hizo mofa y befa durante todo este tiempo. Cuando yo estudié la carrera, pues Lamarck se despachaba rápidamente con un sencillo experimento que no era un experimento bien construido, tenía sesgos, y hoy en día pues parece ser que efectivamente una de las ideas que tenía Lamarck identificaba que por un lado está el ambiente que cambia, que induce a los cambios, y por otro lado, que es lo que no se tuvo en cuenta a la hora de diseñar la refutación a Lamarck, es la voluntad del individuo a adaptarse. Entonces, eso parece ser que tiene razón, con lo cual habrá que reformular toda la teoría de la evolución. Lamarck fue un filósofo, fue científico y filósofo
bueno, es que no era contraproducente ser científico y filósofo, de la Ilustración. Vivió en el siglo XVIII. Murió a principios del XIX. Y luego, pues que hay nuevos horizontes para la naturaleza de la mente. ¿Dónde está la mente en todo esto? Porque al final, el principio, el título de este encuentro que estamos teniendo era Mente y Genes. Y yo no sé si las expectativas que tenéis vosotros cuando venís aquí, si a lo mejor yo iba a decir, cuando uno se concentre puede cambiar su... Si alguien esperaba eso, tengo que decirle que por ahora no se ha descubierto. Pero, si os dais cuenta, todo lo que yo he estado diciendo, la mente está detrás. La mente, y hemos estado en los últimos minutos, hemos estado hablando del propósito de vida. La mente está detrás de nuestras ideas, de nuestras afirmaciones, está detrás de las decisiones que tomamos, está detrás de cómo ejercemos un autocontrol o no sobre nuestro comportamiento, sobre nuestro trabajo, está detrás de las decisiones que tomamos en relación a los hábitos de vida. Y efectivamente lo que hace la mente tiene un efecto, en concreto, en última instancia, en los humanos, en esas marcas epigenéticas que hemos estado comentando. Entonces, defiendo el título, sigo creyendo que efectivamente hay un protagonismo de la mente en el desarrollo de la marca epigenética. Pero luego voy a terminar con otra que a lo mejor os gusta más. Hay un procedimiento que todos conocemos que es el desarrollo en base a los criterios de una filosofía a la manera clásica, que está efectivamente y que establece todo un programa con el cual uno puede ir colocando a la mente en un lugar concreto. Todos conocemos, todos estamos en el ajo y todos sabemos que efectivamente la propuesta que tenían muchos filósofos clásicos a los que estudiamos y con los que nos sentimos identificados en muchas de sus ideas era que la filosofía no era solamente un ejercicio intelectual, sino que era una forma de vida. Esa forma de vida es lo que identifica a una escuela de filosofía como una escuela de filosofía a la manera clásica, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Esa forma de vida me lleva al conocimiento de la naturaleza del ser humano. La propuesta clásica de la filosofía de los grandes filósofos de la antigüedad. Esa naturaleza del ser humano tiene un componente espiritual, tiene un componente psicomental y tiene un componente material. Y ese estilo de vida filosófico lleva a ir poniendo en práctica y considerar toda una serie de propósitos. Propósito de desarrollar lo mejor de mí mismo. Cuando yo tengo el propósito de desarrollar lo mejor de mí mismo, tengo que empezar a trabajar con valores morales. No estoy diciendo nada nuevo, o sea, estoy poniendo el balón en el punto de penalti para lanzar el penalti ahora. O sea, cuando tengo el propósito firme e indiscutible e inequívoco de que quiero desarrollar lo mejor de mí mismo, porque efectivamente es la mejor opción que yo tengo como ser humano, y me pongo mano a ello, tengo que empezar a desarrollar valores morales. Valores morales que están en relación con el reconocimiento de mis virtudes y la puesta en práctica de esas virtudes. Cuando empiezo a transitar con la implantación de los valores morales, necesito forzosamente llevar a cabo un autocontrol sobre mí mismo, porque no es compatible el desarrollo de los valores morales con la tiranía del yo animal, la tiranía de los impulsos que están fuera de lo que son mis propósitos. Cuando llego a un control de mí mismo, estoy desarrollando ejercicios espirituales, autocontrol, todo eso tema de valores morales, empiezo a modificar mi comportamiento en el ámbito del programa de desarrollo.
empiezo a ir adquiriendo el conocimiento y la determinación necesarios para la adquisición de hábitos saludables. Y el efecto epigenético ya está ahí. Quiero decir que por ahora no hay evidencia de que con la mente pueda cambiar la expresión de mis genes. En el sentido de concentrarme, voy a concentrarme en que voy a dejar de tener esta... No existen evidencias científicas. No digo que no sea posible, digo que no existen evidencias científicas. Pero de lo que sí existen evidencias científicas es de que una vida vivida según la propuesta de una escuela de filosofía a la manera clásica tiene un efecto positivo sobre la expresión de los genes. De eso sí existen evidencias científicas. ¿Queda más o menos claro? Cuestiones, preguntas antes de que... Pues muchas gracias. Muchas gracias.